Vamos a alabar al Señor también, ¿verdad? Vamos a recibir lo que Él tenga para nosotros el día de hoy. Dios es fiel, Dios es bueno y pues todo lo que experimentemos hoy, a mi anhelo es que sea a manera de bálsamo, ¿verdad? Que sea una bendición y que nos enseñe y a la vez un poco nos muestre el amor de Dios. Porque en el aprendizaje de la Escritura siempre podemos ver la palabra, o sea, el amor de Dios reflejado. Así que nada, voy a comenzar orando. Vamos a comenzar orando para entonces dar paso al devocional a cargo de nuestra querida hermana Abigail. Así que voy a orar. Señor, te damos gracias. Padre, yo te presento este tiempo, Señor, te presento esta célula de jóvenes. Yo te pido de manera especial que tú bendigas a cada uno de este grupo, Señor. Padre, yo sé que hay mucho pasando. Padre, yo sé que hay mucha tensión. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que podamos, Señor, tener este espacio donde podamos recibir algo especial de ti, donde podamos, Padre amado, ser ministrados de manera especial. Señor, te presento las devociones. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú utilices con poder a Abby, Señor. Te pido que ella pueda transmitir algo especial, Padre amado, para que podamos recibir un bálsamo tuyo, Señor. Y también te presento el tiempo de Fa, Padre amado, el tema que empezó la semana pasada. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que sea dirigido totalmente por ti, Señor. Yo sé que Fa se ha preparado. Yo te doy gracias por ella. Yo te pido, Padre amado, que podamos sintonizar nuestras mentes y nuestros corazones a los que tú has puesto en su corazón, Señor. Padre, te presento a los que vienen, a los que se van a ir conectando, pasando los próximos minutos, Señor. Padre amado, yo te doy gracias porque yo sé que ya tú estás obrando y nos vas a sorprender el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Avi, somos todos tuyos. Sí, pues buenas noches. Aquí para empezar este devocional quisiera traer un versículo. Ese es el 2 Corintios 5, versículo 17. Perdonen el revolú de gatos que hay por ahí. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pues quisiera traer esta canción que literalmente es de diciendo que soy una nueva criatura, porque lo dice la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy, soy nueva criatura.
Pues la otra canción que quisiera traer es de Yomar, que yo estaba en desesperada buscando canciones y vi esa canción. Y esta canción trata de cómo, no importa de cómo no hayamos merecido, perdón, no hayamos merecido nada de lo que Él nos dio, pues Él como quiera nos dio y nos consideró un amigo, nos consideró todo, que somos bien importantes para Él a pesar de todo. Gracia me lleva de la mano, tu amor me ha enamorado, y aunque sé que te he fallado, nunca me has abandonado. Es por tu gracia y por tu amor que he llegado donde estoy. Es por tu gracia y tu poder que yo hoy puedo entender que me has escogido, que nos has digno, me has perdonado, me llamas tu amigo, me has coronado de gracia y amor. Y este soy yo, y este soy yo. Tu gracia me lleva de la mano, tu amor me ha enamorado, y aunque sé que te he fallado, nunca me has abandonado. Es por tu gracia y por tu amor que he llegado donde estoy. Es por tu gracia y tu poder que yo hoy puedo entender que me has escogido, que nos has digno, me has perdonado, me llamas tu amigo, me has coronado de gracia y amor. Y este soy yo, que me has escogido, que nos has digno, me has perdonado y me llamas tu amigo, me has coronado de gracia y amor. Y este soy yo, y este soy yo, este soy yo, y este soy yo. Pues la última canción que quisiera traer para este devocional
Se llama Mi Padre me ama y yo le sirvo. Mi Padre me ama y yo le sirvo. Mi Padre me ama y yo le Mi Padre me ama y yo le sirvo. Mi Padre me ama y yo le amo a Él todo mi corazón, con toda mi mente y mis fuerzas le cantaré una canción de amor al Rey de Reyes, todo mi corazón, con toda mi mente y mis fuerzas le cantaré una canción al Rey de Reyes. Pues hasta ahí viene mi parte. Gracias, Javi. Refrescante. Te lo Yo les agradezco un bendiga. montón. Fue una bendición. Te lo agradezco un montón. Refrescante y bien, estamos gozosos. Y necesitamos eso, ¿verdad? La adoración tiene algo muy especial que yo no sabría cómo explicar en mis propias palabras, pero tiene esa capacidad de que barreras que a veces nosotros nos imponemos se rompan. Es tan importante tener ese tiempo. Yo recuerdo que estuvimos un tiempo con las células virtuales donde no hicimos devocionales, ¿verdad? Y una de las cosas que ustedes me señalaron, ¿verdad? Fue, tenemos que hacer devocionales, porque el devocional es algo que nos pone en contacto con el Creador, ¿verdad? No es como, ocurre algo especial cuando adoramos y exaltamos su nombre, ¿verdad? Y como que comienza una atmósfera de una conexión con el Padre que luego a través del tema, de la predicación, lo que hagamos en su nombre, lo experimentamos. Así que hoy yo sé que tenemos un manjar, yo no quiero hablar mucho más, así que pues les dejo con nuestra querida hermana Fabi Vadillo, que tiene la segunda parte del tema tan interesante que comenzamos la semana pasada. Fabi, todo es tuyo. Hola, buenas noches a todos. Les bendiga, espero que estén bien. Buen provecho, Elizabeth. Pues vamos rapidito a repasar de lo que hablamos hace 2 semanas. Si hay algún voluntario que quiera, ya empecé a chaval. Si hay algún voluntario que quiera abrir su micrófono y darnos un resumen de lo que hablamos hace 2 semanas, o no un resumen completo, porque yo sé que hablé mucho, alguna cosita que se le haya quedado en la cabeza de lo que hablamos la semana pasada. Si no, pues empieza desde el principio hoy. No, mira cómo corren a abrir el Seleccionate micrófono. algún voluntario, tú sabes. Está bien, esto es muy temprano para estar cogiendo los de punto. Está bien. Menos 10 todos empezaron ya mal. Anyway, estábamos hablando de género, ¿verdad? Entonces, definimos al comienzo que vamos a hablar de género en términos de hombre y mujer, como lo establece la Biblia, ¿verdad? Ese es el contexto y ese es nuestro scoop de lo que vamos a hablar. Entonces yo empecé preguntando qué dicen por ahí del cristianismo, que si el cristianismo muchas veces lo consideran machista,
y tuvimos una discusión bien chévere, y pues sí, muchas veces todos hemos escuchado que el cristianismo es una doctrina machista, definimos lo que era feminismo, el movimiento del feminismo ahora mismo, y ¿verdad? Antes de comenzar la discusión yo establecí que íbamos a hablar y a dar razones por las que la Biblia no es ni machista ni feminista. Y vamos a escuchar qué tiene Dios que decir acerca de los roles, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de ¿verdad? La capacidad de autoridad que puede tener uno sobre el otro, y vamos a discutir esos temas o esos pasajes que muchas veces se consideran controversiales porque hacen unas declaraciones un poquito, ¿verdad?, challenging, que muchas veces cuando las sacan de contexto las utilizan para hacer doctrinas súper machistas, porque sí, sabemos que hay iglesias que sí tienen estas doctrinas súper machistas, y el mundo puede tomar estos textos fuera de contexto para establecer argumentos en contra del cristianismo. Así que como nosotros jóvenes listos para entrar al mundo y compartir la palabra de Dios, tenemos que equiparnos, así que vamos a aprender a cómo tener conversaciones de este tema. Entonces, ¿verdad? Comencé preguntándose si ustedes creían que había una autoridad ontológica, que significa una autoridad por su naturaleza, por su ser, del hombre sobre la mujer. ¿Hay algo en el ser del hombre que le dé autoridad sobre la mujer? Llegamos a la conclusión de que no. Entonces luego fuimos a discutir, ¿verdad? Comenzamos a discutir el contexto histórico, social y cultural a quien Pablo le está escribiendo. Y entonces empezamos a estudiar lo que es la cultura grecorromana, ¿verdad? Establecimos que la cultura grecorromana está construida en estos bloques, ¿verdad? Estos building blocks conocidos como relaciones patrón-cliente, donde era una sociedad imperial, todo el mundo tenía autoridad sobre otra persona, era una sociedad muy jerárquica. Y las construcciones jerárquicas eran bien complejas, ¿verdad? Y habían distintos factores que hacían y señalaban a las personas que podrían estar en la posición de patrón y personas que podrían estar en la posición de cliente. Entonces muchas veces, ¿verdad? La mujer estaba en esta posición de cliente, porque la mujer era vista, ya sabemos la influencia que tenían los filósofos griegos sobre la cultura, sobre la iglesia misma, y entonces habían hasta las leyes iban de acuerdo a esas malas interpretaciones o esos malos principios de que la mujer tiene menos valor y que el propósito, ¿verdad? Mero propósito de la mujer es servir al hombre y ayudarlo. Entonces, después de que, ¿verdad?, estudiamos un poquito cómo era la cultura, estudiamos las leyes eran bien estrictas para la mujer y no tanto para el hombre, ¿verdad? Cosas que eran motivo de gloria para el hombre eran motivo de vergüenza y hasta de razón para poder matar a una mujer. Entonces, se legislaba bien fuerte en contra de mantener a la mujer, no en contra, ¿verdad?, a favor de mantener a la mujer en su lugar, ¿verdad?, en su cajita, bien comportada. Entonces, después de que hablamos de la cultura, comenzamos a explicar, ¿verdad?, las diferentes metáforas que usaba Pablo en su discurso y cómo le daba imágenes de mujeres a los hombres y cómo les daba imágenes que eran tradicionalmente de hombres a las mujeres, y de esta manera rompió muchos esquemas dentro de lo que era el vocabulario en ese tiempo, ¿verdad? Estaba bien definido la diferencia dentro de la cultura, donde la mujer se desempeñaba en el ámbito doméstico y el hombre se desempeñaba en el ámbito público, social, así que los hombres tenían posiciones de maestros, médicos, jueces, y las mujeres pues se mantenían en la casa. Entonces, cuando Pablo comienza a explicar los roles ideales o las características ideales de lo que es un líder, de lo que es ser una persona con autoridad, usaba características que eran propias de mujeres y usan muchas metáforas acerca de lo que es dar a luz, estar, ¿verdad?, cuidar a un hijo, a un bebé recién nacido que requiere mucha atención y cuidado. Pues él describe el rol perfecto de liderazgo de acuerdo a lo que es ser una madre. Que en ese tiempo la mujer no podía ser considerada líder en ningún momento. Así que hacer ¿verdad?, hacer esta declaración y tomar estas metáforas tiene que haber sido bien fuerte para los hombres de esta época, incluso para las mujeres, escuchar estas cosas que Pablo decía. Así que aunque Pablo no dice tus
tus posturas, tus maneras de conducir tu sociedad están completamente mal, porque así no es. Él fue sutilmente, porque sabemos que toda la sociedad y el gobierno eran bien fuertes en esto, así que si Pablo era muy radical, y no que no lo fuera, porque todos sabemos que Pablo era bien radical en sus posturas, en sus enseñanzas, pero si él iba a ir beast mode, ¿verdad? Iba a ser perseguido y la iglesia no iba a poder prosperar. Así que Pablo fue muy sabio utilizando este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Restableciendo cuáles son el orden, ¿verdad? El valor de tanto el hombre como la mujer. Y así como a los hombres les daba figuras de mujeres, a las mujeres les daba figuras de hombres que eran reservadas única y exclusivamente para los hombres, ¿verdad? Menciona que las mujeres son guerreras juntamente con él, que eran atletas en la carrera, ¿verdad? Sabemos todo ese versículo. Y él está poniendo figuras que eran tradicionalmente de hombres a las mujeres. Así que él está haciendo esta división tan radical y marcada que tenía la sociedad, él la estaba borrando prácticamente. Entonces, después de que hablamos de esas metáforas, empezamos a definir lo que significa la palabra cabeza en la Biblia. Que muchas veces en nuestra parte del mundo nosotros asociamos cabeza con autoridad. La cabeza del hogar, el department head, ¿verdad? Asociamos cabeza con autoridad. Pero entonces después estudiamos que cabeza en el tiempo greco-romano no significaba autoridad, sino que significaba fuente, ¿verdad? La fuente de, the source of. Y esto era porque, ¿verdad? Habían estas, como ya he mencionado varias veces, los filósofos griegos tenían mucha influencia sobre la educación, sobre todo lo que pasaba en la sociedad, y los filósofos creían que la vida se originaba de la cabeza y que todo el proceso, ¿verdad? De concepción de la vida venía de la cabeza, iba a través del cuerpo, así que por de ahí es que de donde sale que la cabeza es la fuente. También usaban la palabra cabeza como si fuera un apellido, básicamente, y daba ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia. Y muchas veces sí, cabeza parecería aparecer en la Biblia en contextos de autoridad, pero vimos que ocurren en contextos de autoridad porque de acuerdo a ser esa persona que es fuente de vida, fuente de provisión, pues eso tiene por añadido una responsabilidad de autoridad, pero la palabra cabeza como tal no significaba autoridad. Entonces también estudiamos cómo en ese tiempo esta cuestión que nosotros muchas veces creemos que la Biblia está apoyando que el hombre es la cabeza del hogar, no es lo que dice la Biblia ni es lo que estaba pasando. La mujer era la que se encargaba de todas las cosas en el hogar, la que administraba la familia era la mujer. Ella era la dueña del ámbito doméstico. Y habiendo estudiado eso, entonces ahora vamos a los famosos versículos, ¿verdad? Los famosos pasajes controversiales acerca de los roles de los hombres y de las mujeres, que son los que usan erróneamente la iglesia muchas veces para limitar los roles tanto de los hombres como de las mujeres, y son los mismos pasajes que el mundo utiliza para atacar la iglesia y construir argumentos de que somos machistas, de que somos opresores, de que la mujer se tiene que someter, de que la mujer es sumisa. Así que vamos a comenzar con esa parte. Y que un poco a veces nosotros mismos perpetuamos por no estudiar y profundizar la escritura. Exacto, que muchas veces nosotros lo escuchamos y lo repetimos con el papagayo y no paramos a pensar, ¿verdad? Entonces los invito a que me acompañen a buscar el primero de estos pasajes en 1 Corintios 11, del 3 al 16. 1 Corintios 11, del 3 al 16. Si hay algún voluntario que me lo quiera leer, súper. Si no hay voluntario, voy a mandar a alguien. 1 Corintios 11, del 3 al 16. Déjame ver. Valeria. ¿Están ahí? Me están pichando. Mi familia. Ahí entró ella. Ahí entró. 1 Corintios 11. Sí, Primera de Corintios 11, Fa. 1 Corintios 11, del 3 al 16. Ok, perfecto. Lo tengo. Ahí. Dice así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza,
pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Gracias. Ok, so eso fue bastante, ¿verdad? Leímos bastante ahí, pero hay varias cosas que resaltan de ahí. Lo primero es que empieza diciendo, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, después va y varios versículos más abajo empieza a hablar de un código de vestimenta dentro de la iglesia. Y entonces al hombre se le exige que descubra su cabeza en tiempo de oración y de profecía, y a la mujer se le dice que se cubra su cabeza en tiempo de oración y de profecía. Y entonces empieza a hablar que si el hombre, ¿verdad? La gloria, que la mujer es la gloria del hombre, ¿verdad? Y sigue hablando de eso, y en una parte hace una señalación, un señalamiento que dice, el versículo 7. No, el 7 no, es que lo tengo en otra versión y se me perdió. El 11. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Sigue por ahí. Ok. Estamos leyendo 1 Corintios 11. Y para poder entender qué se nos está diciendo aquí, hay que entender el contexto. Así que vamos a ver cómo era Corintio, ¿verdad? Corinto era una localización bien estratégica en términos de milicia, o sea, del ejército y de comercio. Está entre medio de lo que era Asia y de lo que era Italia. Por lo tanto, Corinto era conocida por sus riquezas, por sus súper grandes, majestuosos templos y por sus vicios, ¿verdad? Y en especial los vicios sexuales. Tú ibas a Corinto a experimentar cualquier experiencia sexual. Eso es todo lo que voy a decir. Usted, imagínenselo. A ofrecer cualquier tipo de experiencia sexual a los hombres. A los hombres. Se le ofrecía cualquier tipo de experiencia sexual. Todo tipo de barbaridades. Y yo no sé cuántos de ustedes saben de lo que le llaman la calle roja en Ámsterdam, creo que es que está, que es una calle donde hay vitrinas de prostitutas, literalmente. So, tú vas como si estuviese en window shopping y tú escoges la mujer que quieres. Y algo así, pero peor. Así que imagínenselo. Eso está pasando hoy día. Así que actuar como un Corinto, ¿verdad? Ese era un dicho, que actuar como un Corinto significaba estar envuelto en inmoralidad sexual. Y el término una chica de Corinto significaba una prostituta. En vez de decir una prostituta, es una chica de Corinto. Así que así de fuerte era, ¿verdad? El mensaje y la cultura de Corinto, que era un lugar súper rico, con mucho dinero, donde pasaba comercio y la milicia. Así que ahí había mucho tráfico de hombres, así que por lo tanto, ¿verdad? Estaba
¿verdad? Abría el espacio para que ocurriera esto que estaba ocurriendo. Y en este lugar no había clase alta o clase baja. Era un lugar próspero y todo el mundo era rico. Era como un lugar, ¿cómo se llama? De vacaciones, turístico. Era como un lugar turístico. Era Ahora de mismo negocios Ámsterdam y es algo así. turístico. Ámsterdam es Exacto. algo así, una capital con mucho dinero donde pues tanto las drogas como la sexualidad son materia de consumo. Exacto, esa es la que hay. Tú vas ahí a hacer eso. Y, ¿verdad? Era como que un pit stop entre la guerra o lo que fuera, los comercios. Tú parabas en Corinto a pasarla bien y a descansar. Exacto, como estaba diciendo, no había clase alta, ni clase media, ni clase baja. Todo el mundo era próspero porque era un lugar turístico, con excepción de las mujeres prostitutas, obviamente, que ellas sí, y eran demasiadas. En Corinto vivían muchas mujeres prostitutas. Entonces, en una cultura donde hay tanto liberalismo, es común para las mujeres de clase alta, las mujeres nobles, que se cubrieran más de lo normal. Y esto pasa. En culturas que son bien liberales, es común que las mujeres de más alta, ¿verdad? De más alta clase, las mujeres que no están envueltas en este tipo de actividad, se cubran más de lo normal. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Las mujeres casadas, las mujeres nobles, se cubrían mucho, como que completo. El pelo, que apenas los ojos se les veían. Mientras están las prostitutas, que pues son prostitutas. Entonces, aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo se comportaban las mujeres cristianas en Corinto? Ahí está Primera de Corinto y Segunda de Corinto, así que había iglesia en Corinto. ¿Cómo se comportaban las mujeres cristianas en Corinto? Y ¿verdad? Corinto empieza hablando de que lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Así que la iglesia atraía esto vil y esto menospreciado. Así que muchos de los miembros de la iglesia eran estas mismas mujeres prostitutas. Cuando se manda, ¿verdad? Entonces, ahora con eso en mente, vamos a pensar en el versículo otra vez. Se le manda al hombre a que descubra su cabeza. Entonces, era bien común en este tiempo greco-romano que los hombres de alta clase sintieran que tenían una conexión única con sus dioses. Y ellos eran especiales y ¿verdad? Escogidos específicamente, y no todo el mundo tenía el mismo privilegio de tener acceso a sus dioses. Así que cuando ellos iban a actividades religiosas, ellos se cubrían para orar en señal de intimidad, de que solamente Dios y yo estamos aquí, tú no eres digno de ver lo que está pasando. Esa era la actitud con la que ellos iban a adorar a sus dioses. Así que cuando Pablo manda a que el hombre se descubra su cabeza para quitar cualquier sentido de prioridad que el hombre pueda tener sobre que cualquier prioridad que el hombre crea que tiene frente a Dios, pues se ha quitado. Pablo viene a romper con esta creencia de que Dios es exclusivo para algunos. Dios está disponible para todo el que lo quiera recibir. No hay una persona que Dios prefiera sobre otra. Y esto es lo que Pablo está enseñando con este mandato de que descúbrete la cabeza cuando vayas a orar y a profetizar. Entonces, Quiero comentar algo rapidito, que es que a veces nosotros idealizamos, la Biblia es maravillosa y nosotros a veces nos olvidamos de que si bien contiene una sabiduría brutal, ¿verdad? Y sobrenatural, pues en el caso particularmente de las cartas de Pablo es bien interesante porque las cartas de Pablo surgen para resolver problemas en la iglesia primitiva. No era porque las cosas estaban chilling, era porque había que resolver problemas. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las cartas de Pablo. Era eso, Santiago. Perfecto, gracias. Súper, exacto. Muchas veces Pablo en sus cartas está influyendo, está arreglando comportamientos erróneos. Y los que vamos a la célula, ¿verdad? Sabemos que él escribe Timoteo, y las cartas de Timoteo son cartas de corrección a la iglesia de Éfeso. Vamos para allá más ahorita. Entonces, recordando de la semana pasada, habían leyes súper estrictas sobre la vestimenta y sobre el comportamiento de la mujer. Y mencionamos que las mujeres prostitutas, las mujeres esclavas, las mujeres pobres estaban prohibidas por ley de usar velo, ¿verdad? Y si había una mujer que no usaba velo y venía cualquier persona con intenciones sexuales a donde la mujer,
esa persona estaba en todo su derecho de hacer lo que quisiera porque she was asking for it. En este sentido de que no tener el velo es que estás completamente disponible, pero por ley están prohibidas a usar el velo. Así que era como que la ley estaba a favor de que esto pasara. Así que recordando eso, la mayoría de estas mujeres estaban prohibidas por ley de usar velo, porque eran esclavas, porque eran prostitutas, porque eran de lo más bajito de la sociedad. Así que cuando leemos este pasaje pensamos que, ¿verdad? Cuando yo lo leo sin haber sabido esto, yo pienso, como que Pablo está aquí obligando a las mujeres a que se pongan el velo. Ellas no se quieren poner velo y Pablo les está diciendo, no, se tienen que poner el velo. Y uno piensa que Pablo está corrigiendo a las mujeres, que como que tienes que adherirte a este código de vestimenta, lo tienes que hacer, te estoy obligando, es un regaño. Y este pasaje está hablando estrictamente del contexto, ¿verdad?, religioso en la iglesia, en los cultos. Este pasaje habla de que en los servicios religiosos los hombres deben cubrir sus cabezas y deben descubrir sus cabezas, y las mujeres deben cubrirlas. Y esto parecería ser un double standard, una doble vara. ¿Qué significa esto? No se le está dando en ningún momento, se habla de funciones aquí, que si el hombre puede hacer esto y la mujer puede hacer esto otro. En ningún momento se está hablando de funciones ni de limitaciones de participación en ninguno de los dos. Lo único que se está hablando aquí es del código de vestimenta. Pero cómo se lleva a cabo esta función de profetizar y de adorar sí es diferente, porque la mujer tiene que estar cubierta y el hombre tiene que estar descubierto. Otra vez, las leyes romanas y sirias eran súper estrictas con lo de usar el velo. El uso del velo iba de acuerdo a la actividad sexual de cada mujer. Le dejaba saber a los hombres que las mujeres estaban bajo alguna protección de un hombre si tenían velo y que estaban completamente disponibles si no lo tenían. Entonces, muchas veces asumimos incorrectamente que el velo era una forma de opresión de la cultura de las mujeres. Cuando nosotros vemos mujeres por ahí con velos, de entre, bendito, mira, esa mujer no puede ser libre, está ahí con ese velo, tiene que estar asfixiada. Y asumimos, y ponemos nuestra mentalidad de acá, del mundo, del nuevo mundo, sobre las culturas y las tradiciones de esas otras culturas. Y ¿verdad? Pensamos que desde siempre, exacto, el velo era efectivamente una medida de protección a la mujer en la antigüedad, porque si no lo tenían, estaban abiertas a que vinieran a violar, y la ley estaba en todo el lado del hombre, pues bien por ti, como que ella, she was asking for it, literalmente eso es lo que significaba. ¿Verdad? Y siempre pensamos que las mujeres han estado tratando de resistir este símbolo de usar el velo. Sin embargo, es todo lo contrario. El velo provee protección a las mujeres. Muchas mujeres del Medio Oriente se niegan, aún hoy día, sí, Raquel, mind blowing, literal. Muchas mujeres del Medio Oriente se niegan a remover su velo hoy día. Se niegan a remover su velo porque es parte de lo que les da seguridad. Así que es incorrecto asumir que el velo es símbolo de opresión. Cuando Pablo instruye a las mujeres a usar el velo, se lo está diciendo a todas las mujeres. Pablo no está diciendo, mira, la mujer casada que se ponga su velo. Pablo está diciéndole a las mujeres de la iglesia, pónganse el velo. Las esclavas, las prostitutas, las pobres, las viudas, pónganse velo. Aunque la ley te diga que no puedes usar velo, yo te estoy diciendo que aquí en la iglesia, en el cuerpo de Dios, ponte el velo. Que una mujer no usara velo era símbolo de desgracia, de vergüenza y señalaba su disponibilidad sexual. Ellas no podían resistirse a esto, era por ley. Además, otra cosa también muy importante es que en esta cultura el pelo de la mujer es casi como una parte íntima de la mujer. Lo protegen tanto como los senos y las otras partes privadas. El pelo es considerado una parte íntima de la mujer. Eso también es bien importante que lo entendamos. Por eso estar con el pelo por fuera es estar asking for it en este tiempo. Entonces, el punto de Pablo es que en la iglesia todas las mujeres tienen derecho a cubrir su cabeza. Las cabezas cubiertas eran símbolo de modestia, de honor, de estatus, de protección.
Algo bien importante también es recordar, como lo discutíamos la semana pasada, no sé si lo discutimos la semana pasada o es que yo lo tengo en la cabeza ya, pero se lo digo, es que la iglesia, yo creo que sí lo dije, que la iglesia se daba en las casas, eran células, básicamente, en el ámbito doméstico. Así que las mujeres muchas veces estaban a cargo de estos servicios, porque se daban en el ámbito doméstico. Así que la preparación del servicio, el acomodar las sillas, el hacer la picadera y todo esto era parte de las funciones de las mujeres en la iglesia. Así que el rol de la mujer fue bien significativo en la expansión del evangelio. Y en las casas usualmente no se requiere el uso de velo, porque usualmente es un lugar privado donde estás con tu familia. Así que hasta las casadas no usaban el velo en su casa, porque estaban en su casa. Así que es bastante, ¿verdad?, contradictorio para la cultura que Pablo estuviese instruyendo a las mujeres a que usaran velo, a todas las mujeres y en la casa. Así que este pasaje tiene más sentido y va más de acuerdo con el resto de lo que es la doctrina cristiana que nosotros creemos, la doctrina bíblica. Si vemos como si las mujeres estaban resistiéndose a quitarse el velo. Las mujeres casadas no se quieren quitar el velo porque están en un servicio donde hay más gente. Yo no me quiero quitar mi velo. Además, se le está dando el derecho a la mujer que por ley está prohibida a usar velo a que se lo ponga. Pablo le estaba demandando igualdad, honor, respeto y pureza a las mujeres de la iglesia. Está diciéndole, no importa cuál sea tu condición, que sea lo que tú haces allá afuera, tú eres digna. Tú estás limpia, eres digna de honra, eres digna de respeto, de cuidado. Así que ponte el velo. Recordemos que Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual. Así que probablemente la mayoría de estas mujeres eran prostitutas o lo habían sido. Y la mayoría de los hombres practicaban todas estas cosas. Probablemente la mayoría de los hombres iban a buscar a estas mujeres. Así que es parte de su cultura como que estar en esos revoluciones. Los hombres, y tanto los hombres y las mujeres veían como normal esta conducta inmoral. Entonces muchas veces, ¿verdad?, cogen la frasecita de que la mujer es la gloria del hombre como para restarle gloria a la mujer. Sin embargo, el hecho de que la mujer fue creada porque el hombre la necesitaba señala una mayor belleza y definitivamente una atracción del hombre hacia la mujer. Además indica, ¿verdad?, que fue Adán quien necesitó a Eva y no the other way around. Y así para procrear, para compañía, para que él fuera beneficiado de la creación de Eva y no al revés. Así que el enfoque de Pablo en este escrito no era reforzar ni aumentar la autoridad o el control de los esposos sobre sus esposas, sino asegurarse de que Dios fuera glorificado. Imagínense, ¿verdad?, estar en esta situación donde todo el mundo, si te pica, te rasca sin pena. Entonces, con las cabezas descubiertas, una iglesia llena de prostitutas, estamos adorando a Dios. Muchos que van a adorar a Dios los hermanos, ¿verdad? ¿Se lo pueden imaginar? Yo creo que se lo pueden imaginar. Así que el enfoque de Pablo no era reforzar la autoridad, sino asegurarse de que fuera Dios quien fuera glorificado. Darle honor a las mujeres y que no se mandara un mensaje equivocado por su manera acostumbrada de vestir. El tener a las mujeres adorando sin cubrirse la cabeza no solo las ponía en peligro a ellas, sino que también distraía a los hombres de lo que era el propósito de la reunión, que es, ¿verdad?, estamos reunidos para adorar y glorificar a Dios. Era un culto. Pablo está diciéndole a las mujeres, la sociedad puede que te diga que no eres digna, puede que te diga que no tienes valor y que no tienes potestad para decidir sobre tu propio cuerpo en tus actividades sexuales. Pero aquí en la iglesia, a través de Cristo, eres digna de ponerte el velo. Eres digna de honor, eres digna de respeto y eres digna de pureza. Y en el versículo 3, vamos al versículo 3. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Cómo sabemos que aquí cabeza no significa autoridad? ¿Hay alguien que quiera comentar sobre esto? ¿Cómo sabemos que este versículo no está hablando de autoridad?
que cabeza no significa autoridad en este versículo. Leo otra vez. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Es claro, ¿verdad?, que Pablo está estableciendo un paralelo entre estas tres relaciones. Cristo y el hombre, Cristo y todos los hombres, perdón. Dice todos los hombres. Cristo y todos los hombres, el Padre y Cristo, el esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Y este paralelo pierde sentido en términos de autoridad por varias razones. La primera, si fuera por autoridad, significaría que todos los hombres, toda la humanidad tendría que estar sujeta a Cristo. Eso pasa. Está toda la autoridad, ¿verdad? Está todo el mundo, vive todo el mundo sujeto a Cristo. Toda la humanidad. No. No, la humanidad entera no está efectivamente subordinada a Cristo en el tiempo actual y nunca lo ha estado. Ontológicamente, ¿verdad? Esa es la palabra, si él me vacilaba por mi palabra ontológica. Ontológicamente Jesús y el Padre son iguales. Ambos son Dios, ¿verdad? La Trinidad, tres personas, pero es un ser. El hombre y la mujer son iguales en términos ontológicos. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Pero el hombre y Cristo no están en la misma posición de autoridad ontológica. Incluso el término ayuda idónea es ayuda igual. O sea, significa que la mujer y el hombre corresponden o sea, se complementan el uno al otro. No es que la mujer está al servicio del hombre. Gracias. También. Y por último, ¿verdad? La humanidad entera no está sujeta a Jesús. Ontológicamente, el Padre y Jesús están en el mismo nivel. Y las mujeres y el hombre también, pero el hombre y Cristo no. Cristo es Dios. Y por último, ningún hombre jamás en la vida podrá llevar a cabo la misma subordinación a Jesús que la subordinación de Jesús al Padre. Ese nivel de entrega y ¿verdad?, de subordinación. Ningún hombre podría llegar al nivel de sujeción a Jesús como el de Jesús al Padre. Así que cuando Pablo habla de los patrones de esclavos, nunca usa la cabeza, ¿verdad? Cuando habla de esclavos en la Biblia, nunca se usa cabeza como que el que manda al esclavo, porque efectivamente cabeza no significaba autoridad. La humanidad no está... No te digo. Los que tengan una Biblia Nueva Traducción Viviente de Estudio, ese comentario que está haciendo Fa está en los comentarios al margen de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Lo que Fa está diciendo, que lo pueden encontrar en la Biblia de Estudio. Nice, no sabía. Ok, entonces, la humanidad no está subordinada a Cristo, pero Cristo sigue siendo la cabeza de la humanidad. El ejercicio de autoridad de parte de los hombres a las mujeres no es reflejo de Dios ni glorifica a Dios. El que un hombre domine a una mujer no glorifica a Dios, al contrario. Lo que hace es ilustrar las consecuencias de la caída del hombre y el tipo de dominio que debe ser destruido. La enseñanza de la autoridad del hombre y de la sujeción de la mujer es completamente irracional, ya que significa que el hombre tuviese más autoridad sobre la mujer que la que tuvo Jesús sobre sus seguidores. Muchas veces la gente que predica de que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer tiene que obedecer, ni Jesús mismo a sus seguidores exigió tal comportamiento. Si tú me quieres seguir bien, me sigues. Si no, allá tú. Pero esta autoridad tan radical y unilateral, ni Jesús mismo la exigió en su discipulado. Así que es completamente irracional pensar que el modelo de familia bíblico es que el hombre es la cabeza de hogar y es quien toma las decisiones y es quien tiene el control de lo que pasa. Y está brutal que lo que le dio la capacidad a Jesús de ser resucitado y convertido en la autoridad y fuente de salvación a la humanidad no fue su ejercicio extremo de autoridad mientras estuvo en la tierra, sino no fue su humillación, su sufrimiento y su obediencia. Por esas tres cosas fue que él fue capaz de traer salvación a los hombres. Él no vino aquí, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Ojalá hubiese visto a Jesús. Cuando él estuvo en la tierra,
Él no ejerció este tipo de autoridad, nunca. Él se ganó el respeto, el amor de sus seguidores a través de la humillación, sufrimiento y obediencia. Estas características de liderazgo que iban completamente contrarias a lo que era normal en este tiempo. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me tiene sentido que Pablo instruya a los hombres a tener más autoridad sobre las mujeres que la que tuvo Jesús mismo sobre sus seguidores. Así que vamos a cerrar este versículo, este pasaje, repasando. Este pasaje no habla de autoridad en ningún momento, está hablando de roles, ¿verdad? De códigos de vestimenta, perdón, que se llevan a cabo en un contexto específico que es en la adoración en público. Se le dice al hombre que se descubra la cabeza y a la mujer que se la cubra. Al hombre se le manda a descubrírsela para que deje ese sentido de autoridad y de arrogancia y de que tiene acceso exclusivo con Dios, sino que Dios está igualmente disponible para todo el que lo busque. Y a las mujeres se les da el privilegio de ser cubiertas y vistas como dignas en la casa de Dios, a través de Cristo. Son restauradas, ¿verdad? Y su imagen es restaurada a través de Cristo. Amén. O sea, que él comenta, él lo que hace es que al equipara, le da el mismo valor a hombres y mujeres. Trabaja la parte que tiene que trabajar de cada uno. Por la parte de la vestimenta que tiene que trabajar del hombre y la parte de la vestimenta que tiene que trabajar de la mujer. Tú sabes. Y es magistral, ¿verdad? Yo tengo una mente volada. Súper. Es que bueno, pues aquí acabamos de estudiar uno de los pasajes que muchas veces se utiliza para establecer todo tipo de doctrinas, que usan por ahí para decir que la iglesia oprime a las mujeres y que el modelo de la familia de cristiano es uno machista y es un opresor. Acabamos de destruir ese argumento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Brutal. Vamos al segundo pasaje. Brutal. Durísimo. Vamos al próximo pasaje. Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Alguien que me lo lea, por favor. Tomar agua. Efesios 5, 21 al 33. Ok, Yes. lo tengo aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amén, gracias. Gracias, Daniela. Ok. Aquí sí que está hablando de la función del hombre, ¿verdad? Como cabeza de la mujer, y empieza diciendo la función de la cabeza, ¿verdad? De la cabeza del esposo, la compara a la función de Jesús como cabeza de la iglesia. Y este sí que se ha distorsionado. El mensaje de Pablo y un falso entendimiento de autoridad ha surgido de este pasaje. Y se ha propagado grandemente en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando recién llegaba a la catacumba, vieron una hermana con mucho, mucho amor y me busca tu Biblia. Busco mi Biblia. Y viene y me abre este versículo. Literalmente me highlightó la parte de que el hombre es la cabeza de la mujer. Hasta ahí. Y yo estaba ahí como que, ok, sí, amén. ¿Qué sé yo? Y muchas veces solo lo leemos hasta ahí. El tema del pasaje entero, ¿verdad? El versículo 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso es lo primero. Antes de seguir diciendo todo lo que dice por ahí, eso es lo primero que dice. Ese es el contexto en el que Pablo comienza a hablar. El tema del pasaje entero es sumisión entre uno, ¿verdad? Entre sí.
Pero Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo habla de la función del hombre como cabeza de la mujer, está restringiendo esta función del esposo como cabeza de la mujer, como Cristo fue cabeza de la iglesia, y describe unas cositas. ¿Qué cositas dice? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Verdad? Y después dice, ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que entregó su vida por ella, al fin de ser la santa y limpia, y sigue por ahí. Así que Pablo está diciendo, sí, mira, hombre, sé cabeza de la mujer como Jesús fue cabeza de la iglesia en términos de salvación, en términos de protección, como Salvador, quien dio su vida por la iglesia para santificarla. El título de Salvador es consistente con el rol masculino de guerrero, de protector y de proveedor tan fuerte en esta cultura. El rol del hombre como cabeza de la mujer es limitado e ilustrado por ejemplos específicos de la relación de Jesús con la iglesia, con el elemento añadido de que la esposa es el cuerpo del esposo, de que la mujer es el cuerpo del esposo, del hombre. El enfoque de este pasaje no es la sujeción de la mujer al hombre. El enfoque de este pasaje es en las funciones del hombre como esposo y sus responsabilidades. Aquí se le está hablando al esposo, no se le está hablando a la mujer. Aquí se le está instruyendo al esposo sobre sus funciones como esposo. Y delinea muy claramente las implicaciones de la analogía entre el esposo y Jesús. Cuando se lee, asumimos que Pablo otra vez está dando la autoridad al hombre sobre la mujer, y esto no es correcto. Las responsabilidades que Pablo asignó al esposo, ¿qué son? Leemos otra vez. Limpiarla y lavarla mediante la purificación, sin mancha ni arruga, santa, protegerla como a su propio cuerpo. Estas son todas tareas domésticas. Estas son tareas domésticas. Que para un hombre llevar a cabo tareas domésticas era lo peor del mundo. O sea, tú me estás arrastrando por el piso. Si tú me pides que yo barre el piso, me estás arrastrando por el piso. Estás quitándome toda mi autoridad. Y Pablo le está diciendo, tú eres un buen esposo cuando llevas a cabo estas labores domésticas en tu relación con tu esposa. Cuando Pablo habla de los esposos, no se le están dando responsabilidades en el ámbito público, ni se le están dando responsabilidades de autoridad, sino que se le están dando labores en la casa, en el hogar. Le está diciendo a los hombres que su responsabilidad es hacer todas estas cosas por la esposa, que usualmente eran hechas de la esposa al hombre. Era la esposa la que cuidaba al hombre, era ella la que lo alimentaba, era ella la que lo cuidaba, y era ella la que lo mantenía. Y esto era definitivamente una reversión de roles, de lo que era culturalmente tradicional en ese tiempo. Se refuerza la sujeción de la mujer al hombre, pero al hombre se le cambian los muñequitos por completo. Sí, la mujer puede seguir siendo, ¿verdad?, estando sujeta a ti, pero tú tienes que ser más como la mujer. Tienes que ser más cuidadoso, tienes que ser más atento, tienes que ser más amoroso. Identificar otra cosa, ¿verdad? Hablábamos hace 2 semanas de que darle imágenes de mujeres a los hombres era súper, ¿verdad?, degradante para ellos. Así que identificar la iglesia como la novia de Cristo tiene que haber sido completamente transformador para esta gente. Ya que la visión, ¿verdad?, de la labor sexual de una mujer era súper despreciada. Pero una mujer era completamente despreciada. Y hacer imagen de la iglesia, que es el cuerpo de Dios, como la novia de Cristo, tiene que haber sido súper transformador para esta gente. El pasaje habla de sujeción mutua, no de sujeción de solamente una dirección. El igual al estatus de la mujer con el estatus del hombre, haciéndolo un solo cuerpo. Pablo definitivamente no estaba reforzando los roles tradicionales de la cultura. Si no les hubiese dicho, mira, ustedes sigan por allá, con todas las mujeres que quieran, sigan siendo líderes, maestros, jueces, médicos, allá. Está diciendo, no, ocúpate de tu casa, presta atención a tu esposa, a tu familia. Y aunque Pablo no afirma la superioridad ontológica de los hombres, él es capaz de hacer una comparación entre los beneficios que recibe la iglesia de Cristo con los beneficios que debe recibir la mujer y el hombre que no los estaba recibiendo. El código, ¿verdad? El household code, el código de la casa en el tiempo greco-romano, estoy trabada.
solo se concentraba en las responsabilidades de la mujer, en las responsabilidades de la parte subordinada de la relación. Las esposas, los esclavos, los niños, mandándoles a ellos a que hicieran todas estas cosas y encima obedecieran, honraran y se sujetaran al hombre. Así que Pablo aquí está trayendo una corrección completa al hombre. Y no está diciendo a la mujer, sométete al hombre, sino hombre, cumple con tus responsabilidades. Sé más como la mujer. Así que esto rompe completamente la filosofía grecorromana de jerarquía y la separación de género, ¿verdad? Entre géneros a favor de una unión orgánica, de unidad y total interdependencia. ¿Amén? ¿Entendimos? El estándar es alto, o sea, el hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida por la mujer. O sea, ese estándar es bien alto para nosotros los varones. A veces se nos olvida ese detalle. Entonces, el asunto de que debemos tratar a la mujer como nuestro propio cuerpo, que nadie maltrata su propio cuerpo, es también porque reconoce que hay una superioridad, por decirlo de alguna manera, no, una mayor fuerza, no superioridad, sino una mayor fuerza física del hombre. Y entonces, por esa razón, ¿verdad? Por motivos fisiológicos, ¿verdad? Tiene que cuidar a la mujer. Si es más fuerte fisiológicamente, tiene que cuidar a la mujer y no maltratarla, porque evidentemente el maltrato era la orden del día en aquel tiempo. Correcto. Ok, pues estamos. Entonces, repasando rapidito, ¿qué aprendimos, verdad, de este versículo en Efesios 5? Manda a la mujer a que sea sometida y que obedezca al hombre, ¿no? Lo que está diciendo, hombre, cumple con tus responsabilidades como esposo. ¿Verdad? Ten a Cristo como ejemplo de salvador, de cuidador, de protector, de proveedor. Y está hablando de sujeción mutua. En ese caso, ¿verdad? Aquí, a la gente que le está hablando solamente había sujeción de un lado. Él dice, sí, ustedes sí, sigan sometiéndose, pero ustedes, hombres, miren todo lo que tienen que hacer. Amén. Permiso, para añadir, Claro. que en estos versículos también se puede ver como que, o sea, lo que estamos hablando en la parte que dice que pues que cuando pues se casan, que pues como que van a hacer una sola carne, o sea, son uno, como uno puede ser inferior a uno mismo. O sea, no, eso es como que un disparate, eso no hace sentido. Como que para algo ser inferior o subordinado, pues tiene que haber pues dos partes diferentes, la parte subordinada y la parte que es pues líder. Si eres una sola carne, es un disparate decir que tú puedes ser inferior a ti mismo, como que eres una cosa, como que no hace sentido. Pero sí, eso mismo que pues también se puede ver ahí en esos versículos. Perdona, estoy un poquito lenta para la universidad y no puedo hablar, pero sí. Relax. Muy bien, exacto, Excelente. eso mismo es. Entonces, algo que me acabas de acordar con ese comentario es que Pablo no le está diciendo al hombre, trata a la mujer como tú crees que ella debe tratarse. Trátala como tú te tratarías a ti mismo, como tú tratarías a tu cuerpo. No como tú te imagines que la mujer quiere que la traten, como tú te tratarías a ti mismo. Con todo, ¿verdad? Con todo el respeto, la autoridad y toda la sujeción que ellos exigían para su parte, así mismo trata a la mujer, porque es tu cuerpo, están iguales. ¿Ok? Vamos al último versículo, o sea, el último pasaje, y este es 1 de Timoteo 2:13. ¿Verdad? Todo el capítulo habla básicamente, ¿verdad? Todo el libro de 1 de Timoteo tiene versículos sobre el comportamiento de las mujeres, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Pero pues vamos a tomar este versículo en particular y que desde aquí sí que han estirado este chicle. 1 de Timoteo 2:13 dice, no es el 2:13, este de más arriba. Vamos desde el 10. 1 Corintios 2:10. Pues las mujeres que pretendan ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Fuerte. Sí. Que no hable, que no enseñe, que se quede callada, que no puede tener autoridad. ¿Qué es esto?
Y esto sí que le gusta a la gente usarlo. Este versículo sí que, wow. Y en muchas iglesias, hay muchas iglesias que no permiten tener a mujeres en posiciones de liderato, no permiten diaconisas, no permiten ancianas, no permiten que dirijan un culto, no permiten que prediquen. Yo doy gloria a Dios por la catacumba, que a mí, siendo, ¿verdad? 20 años me han puesto a hablar y es un beneficio, ¿verdad? Es un honor en ese privilegio. Que gracias a Dios la catacumba sí sabe las cosas, se hace las cosas bien. Pero en muchas iglesias esto pasa, donde no hay, ninguna mujer puede tener ningún rol, ¿verdad? Y si es que enseña, le enseña solamente a las mujeres. No lo puede enseñar nada a los hombres, porque ellas son más débiles, ¿verdad? Porque fue Eva la que pecó, ¿verdad? Y por ahí sigue. Entonces, en Primera de Timoteo, en todo ese, ¿verdad?, pasaje, se ve como las mujeres cristianas estaban siendo engañadas de manera diferente a otras iglesias. La situación en Éfeso, ¿verdad? Timoteo le escribe, ¿verdad? Pablo está escribiendo a Timoteo acerca de la situación en la iglesia de Éfeso. Así que las mujeres en Éfeso y lo que estaba pasando en Éfeso era bien particular. Era algo bien particular de lo que estaba pasando ahí. No era algo que se veía en todas las iglesias que Pablo, ¿verdad?, tenía como misión. Pablo establece al principio del libro que Timoteo se quedó en Éfeso para corregir una variedad de falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y la mayoría de estas falsas enseñanzas se estaban dando entre las mujeres de la iglesia. ¿Y por qué estaba pasando esto? Y la Biblia misma hace referencia de hasta actividades satánicas y actividad demoníaca entre el engaño que andaba entre las mismas mujeres, especialmente por parte de las viudas a las más jóvenes, ¿verdad? Se habla cuando si leen Primera de Timoteo van a ver que cuentos de viudas, historias de viudas, genealogías de viudas. Y esto lo que quiere decir es que habían señoras mayores, ¿verdad?, viudas, que estaban esparciendo un tipo de mensaje, un tipo de doctrina un poquito bastante raro. Y parte de estas falsas enseñanzas incluían la prohibición del matrimonio y la promoción del celibato, que es abstenerte, ¿verdad?, de relaciones sexuales entre las mujeres casadas. Parte de esta enseñanza era: si estás casado, no tengas relaciones, no puedes tener relaciones. Y si no estás casado, no te cases, por favor. Las viudas no se querían volver a casar porque no querían volver a tener hijos. Y entonces estaban esparciendo este tipo de mensajes. Las mujeres mayores estaban esparciendo estos mitos y estas falsas enseñanzas, e incluso algunas de ellas se habían tornado a Satanás. Y la naturaleza de estas falsas enseñanzas en Éfeso era una combinación de rituales satánicos, como ya mencioné, e ideas súper erróneas acerca del matrimonio, ¿verdad? Hasta los avances de la medicina moderna hoy, el dar a luz era un súper riesgo para las mujeres. Eran de las primeras causas de muerte de las mujeres y de discapacidades para las mujeres. El proceso de quedar embarazada, de vivir a través del embarazo y de dar a luz. Y más aún que en Roma y en esta cultura, las mujeres solían casarse a los 12, 13 años, se quedaban embarazadas a los 12, 13, 14 años, donde los riesgos son mucho mayores porque el cuerpo no está preparado aún completamente para ir a través de este proceso. Por lo tanto, había mucho más riesgo. Así que las preocupaciones principales de las mujeres en este tiempo eran los miedos a morir o quedar discapacitadas, ¿verdad?, a través de este proceso de tener hijos. Así que ellas querían limitar la cantidad de hijos que tenían, y había una alta mortalidad infantil también, no había cuidado de bebé, y muchas veces, ¿verdad?, sabemos que hay complicaciones. En los embarazos son comunes las complicaciones, y ahí no había medicina para resolverlo, así que puede ser que pasara alguna dificultad en el proceso y que el bebé se viera afectado. Y como mencionamos hace un par de semanas, ¿verdad?, había una tradición de que cuando nació un bebé hacían una ceremonia, no sé si lo dije. Anyways, cuando nació un bebé hacían una ceremonia, ¿verdad?, la mujer paría y después venía el papá, y el papá evaluaba el bebé, y si creía que el bebé era fuerte y qué sé yo, lo cogían. Si veía que el bebé estaba deformado, si tenía algún problema, lo dejaban a que se muriera, literalmente, lo dejaban por ahí. La mortalidad infantil era súper grande. Sonaron los tipo
La mortalidad infantil también era súper grande en este tiempo. La mayoría de las creencias erróneas de las mujeres tenían que ver con este proceso de maternidad. Las mujeres también en Éfeso tenían una conexión particular a las prácticas culturales para el proceso de embarazo y de dar a luz. En Éfeso, el culto a la diosa Diana o Artemis era súper rampante. No sé cuántos han visto el templo este bien gigante. Ese templo era a Diana, a la diosa Artemis. Búsquenlo después. El templo de Artemis era gigante, era una pelota de templo enorme. Y entonces, esta es la diosa que tiene muchos senos. Entonces era una diosa, ¿verdad?, que simbolizaba protección a la mujer, la diosa de, ¿verdad?, de la fertilidad, de tener... Así que ¿verdad?, era el culto a la diosa Diana, tenía mucho que ver con cómo la mujer se manifestaba en su proceso de maternidad, en su proceso de embarazo, porque era, ¿verdad?, parte de lo que es la imagen de esta diosa. Y el culto a esta diosa en Hechos se menciona que estaba literalmente en lucha con el Evangelio. Era como que estaba casi al mismo nivel de propagado que el Evangelio. Bueno, incluso más porque el Evangelio vino después. Que el Evangelio estaba en competencia con el culto a la diosa Diana de tan rampante que era. Así que estas características de la diosa hacían que las mujeres, por parte de su cultura, tuviesen una tendencia a tener cierto tipo de prácticas y de rituales en su proceso de maternidad y de dar a luz. Ella, ¿verdad?, su rol en la mitología griega era rampante, después la buscan, era la líder de las amazonas. No sé cuántos vieron Wonder Woman, pero ellas son las amazonas. Entonces, donde es una sociedad solamente de mujeres, literalmente no hay ningún hombre. No hay ningún hombre, la sociedad es completamente de mujeres. La presencia del hombre es totalmente innecesaria para el funcionamiento correcto de la sociedad. Esta era básicamente la ideología que se estaba practicando. Algo así parecido al feminismo, como diría bien las feminazis de hoy día. Algo así. Pues eso no es nuevo, eso lleva años y años y años. Este feminismo así de radical y de loco. Así que esta diosa Diana era la diosa que acompañaba a las mujeres en su etapa de transición de vida más importante, ¿verdad? De niña a joven, de joven a casada, de esposa a madre, ¿verdad? Esta diosa tenía diferentes roles y como que tradiciones en la vida de la mujer. Así que Diana no solamente era importante en la ciudad de Éfeso, sino que resultaba sumamente atractiva a las mujeres, debido a sus preocupaciones ya anteriores a todos los riesgos que envuelve este proceso de maternidad. Y aquí tengo escrito otra vez lo que les dije de Hechos. Y en Hechos Lucas habla de cómo el culto a la diosa Diana estaba en competencia directa con el Evangelio. En este contexto tan dominado por una diosa, por esta diosa, es común encontrar el sincretismo, esta mezcla de religiones, porque llegó el Evangelio y Pablo fue capaz de establecer una iglesia en Éfeso. Había una iglesia en Éfeso, porque él está diciendo a Timoteo, quédate ahí para que arregles. Había una iglesia de Cristo en Éfeso. Pero estaba... Por eso en Atenas, en un momento dado Pablo predica en un lugar en Atenas, tenían un altar a un Dios no conocido, porque ellos tenían un altar para cada Dios que apareciera por ahí. A ese nivel de sincretismo tenía la sociedad grecorromana. O sea, era una mezcla de, ok, llegó el Evangelio, pues fue el cool, qué sé yo, Jesús, wow. Pero tenían sus culturas, tenían sus tradiciones, ¿verdad? Había una mezcla ahí de religiones bien locas. Y era muy común también que los hombres demandaran de las esposas que tuviesen abortos no seguros como método de planificación familiar. Si de repente ya tenemos 8 hijos y quedaste preñada otra vez, pues hay que abortar. Y muchas veces ese proceso, aún con la medicina, es súper riesgoso. Imagínense antes. Es algo completamente innatural, no es natural. Así que hacerlo prácticamente matabas a la mujer. Acabamos matando a la mujer. Eran pocas las mujeres que sobrevivían en los abortos. Además, los padres tenían la opción de aceptar o rechazar los bebés. Así que, ¿verdad? Cogían el bebé y lo tomaban, y si, ¿verdad? Si cogía el bebé y parecía fuertecito, lo aceptaban, si no, lo dejaban por ahí y lo desechaban a morir. Así que el abandono de infantes era súper común
en el mundo mediterráneo como una práctica de planificación familiar. Ah, pues lo tuvimos, olvídate, déjalo ahí. Y ya seguimos, literalmente. Así, eso era lo que pensaba. Y era una forma de deshacerse de los más débiles o de los deformes. Si nacía alguien con algún deforme o se veía que no estaba saludable, también. Y como se podrían imaginar, la mayoría de los bebés abandonados eran féminas. Por esta ideología de que la mujer es mucho menos que el hombre. Así que muchas veces la mayoría de los bebés abandonados eran mujeres, eran féminas. Así que Pablo viene aquí a condenar el aborto y a condenar el abandono de infantes. Que era completa, estaba súper, ¿verdad? Se estaba hablando mucho entre las mujeres. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Cuál es uno de los discursos favoritos de los feministas? Ah, nuestro derecho sobre nuestro cuerpo, qué sé yo, queremos abortar, qué sé yo. Eso mismo estaba pasando. Las mujeres tenían terror al proceso de dar a luz, ya que muchas veces significaba que podías morir. Y muchas veces en la cultura era común llevar a cabo estos abortos que acababan con la vida de la mujer. Así que las mujeres eran definitivamente susceptibles a este sincretismo, porque resultaba muy atractivo todo esto que ofrecía esta diosa. Porque si mi cultura no me protege, si sé los riesgos, y si hay alguna razón o algún mito o alguna ritual que yo pueda llevar a cabo que me dé un poquito más de seguridad de que voy a sobrevivir, pues probablemente lo voy a hacer. Así que esta es la razón y la raíz del sincretismo y de las falsas enseñanzas en esta área. Y estos textos han sido grandemente utilizados para impedir y limitar la función de la mujer en la iglesia. Las viudas estaban viviendo vidas caracterizadas por lujuria, por placer, en lugar de vidas tranquilas y en santidad. Vamos al pasaje 2:12, dice: yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces, algo bien interesante, esto me encantó, yo creo que esto fue la parte que más me gustó de todo este estudio. La palabra autoridad, cuando vamos al origen, es algo que se conoce como un apax legomenon. Y esto significa, ¿verdad? Un apax legomenon se le dice a una palabra cuando es registrada por primera vez. So, esta palabra para autoridad es la primera vez que se registra ever. La primera aparición de esta palabra en las escrituras griegas fue aquí, en este versículo. Autoridad. Esta palabra para autoridad es algo que se conoce como un apax legomenon. Me encanta. Que es la primera vez que se registra. Y luego de esto aparece escrita más de 3000 veces en diferentes literaturas griegas. Así que esta fue la primera vez que se usó la palabra, pero después se sigue usando. Y es la única vez que aparece en la Biblia, cuando vamos al griego. Y no se refiere al tipo de autoridad que viene acompañado de la responsabilidad de liderazgo. Porque el líder tiene una autoridad, tiene un cierto tipo de autoridad. Pero esta autoridad no es la misma de la autoridad de que se está hablando. Este tipo de autoridad significa usurpar, dominar, controlar y hasta iniciar violencia. Las personas que son recipientes de este tipo de autoridad, de esta acción, son maltratadas y son forzadas a vivir en contra de su voluntad. So, no es autoridad de que te doy instrucciones y no obedeces y chichija. Es que te estoy maltratando literalmente. Es una autoridad de que te oprimo, de que te domino, te controlo y no me importa tu voluntad, es lo que yo diga. Así que a las mujeres se les está prohibiendo este tipo de autoridad, porque está este tipo de enseñanza ocurriendo en este tiempo, donde son completamente independientes, quieren ser completamente independientes del hombre. Tú no me dices lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer lo que me dé la gana a mí, yo no voy a tener relaciones sexuales contigo, yo no me voy a casar contigo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Estaban destruyendo a la familia prácticamente. Y este tipo de autoridad solamente es apropiado cuando viene de parte de Dios a nosotros como humanos. Solamente Dios nos puede exigir este tipo de autoridad así, de que nos regaña y de que porque sí, porque no los merecemos. Solamente ese es el único contexto en que este tipo de autoridad es apropiado. Y las mujeres de Éfeso estaban practicando este tipo de autoridad sobre cualquier persona que se les parara enfrente a decirle lo contrario. Cualquier parecido con la, ¿verdad? Con la autoridad. La prohibición de este acto a las mujeres no significa que sí se permite en la otra dirección. Decirle a la mujer no tengas este tipo de autoridad no significa que la van a tener sobre ti. Y muchas veces esto es lo que se interpreta también de este versículo. No, tú no tienes autoridad porque la tienen sobre ti. ¿Verdad? Como que llenan ese blanco. No, eso no es lo que está diciendo. Está prohibiendo un tipo de autoridad que era opresora, maltratante.
las mujeres estaban invirtiendo su rol, ¿verdad?, con el del marido clásico de la época greco-romana. Eran abusivas y controladoras. O sea, al garete. Así que decir que no pueden tener autoridad como si significara que no pueden tener posiciones de autoridad y liderazgo en la iglesia es completamente peligroso. Eso no es lo que está diciendo ahí en lo absoluto. Cuando Pablo hace referencia al Génesis, ¿verdad?, que dice, pues primero Dios creó a Adán y luego a Eva, es porque literalmente hasta ese relato habían distorsionado como parte del sincretismo, habían dicho que no, que es que la mujer, como la mujer era tan importante, fue creada primero, nosotros fuimos creadas primero y el que pecó fue Adán, el que, ¿verdad?, el que fue engañado por la serpiente fue Adán, y en este tiempo no había escrituras, no había Biblia, solo la palabra se compartía de boca. Así que las viudas en este tiempo invirtieron hasta la historia de la creación. A este punto llegaron. Hoy se metieron en la iglesia también, o sea, eso estaba Sí, ocurriendo sí. en la iglesia. Exacto. Porque están enseñando la Biblia, ¿verdad?, la creación, de acuerdo a Dios, a Jehová y qué sé yo, pero pues lo cambiaron. Primero fue creada la mujer y después el hombre. Pero también habían falsas enseñanzas entre los hombres, lo habla también. Y estas falsas enseñanzas eran de enojo, peleas, explotación en la iglesia por dinero. En 1 Timoteo 6, del 3 al 5, vamos rapidito, para que estoy buscándolo. 1 Timoteo 6, del 3 al 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que le empecé a leer en el 5. El 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Así que habían efectivamente falsas enseñanzas entre los hombres y eran estos problemas de actitud, de control, ¿verdad?, de mal genio. Pero la mayor parte de las falsas enseñanzas estaban ocurriendo entre las mujeres. La expansión de mitos, genealogía y relatos incorrectos pasados de casa en casa. Recordemos que la iglesia ocurría en células prácticamente, y quienes corrían los cultos eran las mujeres. Y por cómo estaba, ¿verdad?, cómo se conducía la sociedad, las mujeres socializaban con las mujeres y los hombres con los hombres, así que las mujeres pasaban mucho tiempo juntas, ellas solitas, así que imagínate todo lo que se hablaban entre ellas. Había mucha actividad demoníaca y rituales satánicos, que estaba promoviendo la prohibición del matrimonio, la promoción del celibato en los matrimonios. Vieron el hecho de que Jesús, escuchen esto, vieron el hecho de que Jesús nació de una virgen como que en señal de que siempre que haya intervención divina, el hombre es completamente innecesario para la procreación. Así que literalmente ellas predicaban que si se mantenían cerca de Dios, podían ser madres sin intervención de hombre, porque yo ya lo hice una vez. Y de ahí sale, ¿verdad?, toda esta cuestión que estaba diciendo de Wonder Woman, porque supuestamente Wonder Woman es hija de Zeus y de Sumai. O sea, como que hubo intervención de Dios para que ella naciera. Y era este tipo de enseñanza lo que se promovía. Así que si tú quieres ser madre, fine, sélo, pero no necesitas el hombre a este punto llegado. Y esto es algo que ha ganado mucha popularidad en estos tiempos. Quieres ser madre, no importa, vete allí al banco de esperma y ya, si eres madre, olvídate, no necesitas el hombre para ser madre. Y la falta de una figura paterna es fuente para tantos problemas en el desarrollo social y cognitivo de los niños que ustedes no tienen idea. La familia se diseña como un propósito, hombre y mujer, y hay un propósito para el hombre y su ausencia tiene consecuencias. Consecuencias negativas en el desarrollo social y cognitivo de los niños. Así que Efeso estaba experimentando un feminismo radical. Algo así como lo que vemos hoy día. Y con el que muchos de nosotros creemos estar de acuerdo, ¿o no? Muchos de nosotros el viernes, aquel pasado, cuando yo pregunté del feminismo, pues sí, no está mal. Hay que ver cuáles son las agendas escondidas detrás de este movimiento. Que la promoción, el promover el aborto, el promover la independencia completa de la mujer y del hombre, que va completamente en contra al diseño de Dios.
En culturas donde la mujer era segregada, era súper común que se comunicaran entre ellas, se educaran entre ellas y socializaban entre ellas, en el ámbito doméstico, como mencioné. Varios estudios afirman que cuando hablaban de genealogías es que cambiaron la historia de la creación, literalmente cambiaron el orden de la creación diciendo que había sido Eva creada primero y de ahí derivando autoridad total y, exacto, de ese relato que cambiaron, pues la mujer fue creada primero, de ahí tiene toda su autoridad, tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Así que Pablo provee tanto corrección para las enseñanzas falsas entre las mujeres como entre los hombres. Recordemos que la expansión de estas falsas enseñanzas se daba entre las mujeres. La corrección que recibieron las mujeres fue una instrucción personal. Ahora podemos leer los pasajes otra vez, con esto en mente. Es una instrucción de que haga silencio, de que se le prohíbe enseñar. Le dice que, ¿verdad? Que un lenguaje de sujeción que recordemos que es mutua, pero ellas habían pichado completamente la sujeción, estaban al garete hasta maltratando. Así que Pablo les dice, sujétense, porque están al garete. Y de autocontrol. Es aprender en la casa por parte de sus esposos, porque si entre las mismas mujeres se están enseñando estos disparates, pues calla y que el hombre te enseñe en tu casa lo que es correcto. Y de acuerdo con Corintios, las mujeres usualmente no reciben escolaridad. Las mujeres no tenían, ¿verdad? Desde que la mujer nace, que aprenda a hacer las cosas de la casa y que trabaje y que se ocupe de los niños y que se yo. Pero muchas veces no tenían estudios, por lo que no tenían la capacidad intelectual ni lingüística muchas veces para entender lo que estaba pasando en los servicios religiosos, por ejemplo. Algo muy importante de destacar, que lo que más atraía a las mujeres a esta doctrina era la protección que ofrecía en el proceso de maternidad. Así que se llevaban a cabo sacrificios a la diosa esta, brujería y hasta adoración durante el parto. Muchas veces mientras estaban pariendo hacían un culto a la diosa esta rara y hacían rituales y cosas en señal de que las protegieran, y muchas veces pasaban manifestaciones satánicas. Así que Pablo, en el último versículo, Pablo reconoce el riesgo que involucra dar a luz. Sin embargo, motiva a las esposas y los esposos a confiar en Dios para la protección de la esposa y del bebé. No confíes en la diosa esa, confía en Cristo, confía en Dios. Así que de ahí es que nace esta corrección, que la mujer calle y que aprenda, porque estaban al garete. Era como si el feminismo rampante se metiera en la iglesia. Amén. Eso es lo que tengo que decir de ese versículo. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Pregunta? ¿Desacuerdo? ¿Mind blown? Ok. Entonces, la última porción de la enseñanza que tengo para ustedes es hablar y mencionar de las diferentes mujeres en autoridad y liderazgo en la comunidad cristiana dentro de la Biblia. Sí pasaba, sí era algo que ocurría. Así que la gente que lo prohíbe hoy día, no sé de dónde se sacan esas cosas, de verdad que yo no entiendo. Así que no pasa en la catacumba, como ya mencioné, pero sí pasa en muchas otras denominaciones. Y ellas muchas veces basan estos argumentos en la caída del Génesis. Como fue la mujer la que cayó, pues ella es más susceptible a las tentaciones demoníacas, por lo tanto no se le puede dar autoridad ni liderazgo dentro de la iglesia. Así que si se toma como absoluto que la mujer es más susceptible a las tentaciones demoníacas basado en Génesis, entonces el hombre absolutamente no es susceptible porque él no fue el que cayó. Entonces si vas a hacer un extremo de una dirección, lo tienes que hacer en la otra. Entonces si la mujer es la que va a pecar, pues el hombre nunca peca. No tiene sentido. Sin embargo, sabemos que todos los hombres somos igual de susceptibles a caer. Y tengo 8 versículos aquí, 1, 2, 3, 4, muchos versículos aquí que apoyan este pensamiento que acabo de decir. Que todos somos igual de susceptibles a caer y todos lo saben. No lo vamos a leer porque ya está establecido. Pablo sí argumenta que los gentiles son más susceptibles a los judíos a caer. En sus escritos, Pablo habla que sí, que los judíos sí pueden ser más susceptibles a caer porque no conocen las escrituras. Los judíos sí conocen las escrituras. Sin embargo, en ningún momento dice que esta mayor susceptibilidad de los gentiles a caer los inhibe de poder tener posiciones de autoridad en la iglesia, de ninguna manera.
De hecho, hay gentiles y mujeres registrados en la Biblia en posiciones de autoridad y liderazgo en la iglesia. Así que de acuerdo en la cultura, ¿verdad? Esto es real. Hay algunas culturas que son más susceptibles a caer en unas cosas que en otras. Dependiendo de la cultura en la que vivamos, hay unas áreas en las que podemos ser más susceptibles a caer en otras. En Puerto Rico, por ejemplo, la sobriedad. Es bien fácil ser un borrachón en Puerto Rico porque es parte de la cultura puertorriqueña ser un borrachón. Y es normal. Así que los puertorriqueños tenemos esa susceptibilidad. No sé si lo dije bien. Anyways, estamos más susceptibles ¿Es cierto? a caer en este tipo de práctica. En España en algunas iglesias dan vino, te ponen vino, porque Sí, no hay ese problema de alcoholismo que tenemos nosotros en Puerto Rico. Otro ejemplo, ¿verdad? En culturas orientales centradas en el budismo, se glorifica mucho el sufrimiento a un nivel radical. Así que como que self-harm y hacerte daño tú mismo es como sentido de honra. Así que esta gente puede ser más susceptible a fallar en estas áreas por parte de su cultura. Así que sí, hay algunas personas y algunas culturas que sí somos más susceptibles a caer en otras cosas. Sin embargo, eso no nos prohíbe el tener estas posiciones de liderazgo y autoridad dentro de la iglesia. El último ejemplo que tengo es que en las tribus africanas no es normal tener una mujer, es súper normal tener 5, 6, 7 mujeres. Así que la santidad del matrimonio es mucho más susceptible a fallar en África que en Puerto Rico, por ejemplo. Así que es una realidad, pero no es algo que limita nuestras funciones dentro de la iglesia. Así que vamos a 1 Corintios 1, del 27. 1 Corintios 1, del 27 al 31. Estoy terminando ya. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, del 27 al 31. Mas por él estáis vosotras en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Las cualidades para ser líder dentro de la iglesia vienen del modelo de Jesús y de su santificación a través de la cruz. Nada tiene que ver con nuestro estatus, con nuestra nacionalidad y mucho menos con nuestro género. Y esto nosotros debemos ser expertos en este tema porque tuvimos un estudio de los dones y sabemos que no dependen ni de nuestros talentos, ni de nuestras capacidades, ni de cómo seamos. Son manifestaciones de Dios. Así que decir que las mujeres no son aptas para liderar porque Eva cayó es darle más peso al pecado del Edén que a la sangre de Jesús en la cruz. Las personalidades, habilidades, potencial y desarrollo de la mujer no están inherentemente dañados. Son parte esencial de lo que es la autenticidad de la mujer. Somos más sentimentales, somos más explosivas, sí, es parte de cómo somos, cómo fuimos creadas. Así que las mujeres están completamente bajo la obligación de usar todo lo que Dios les ha dado y usarlo, ¿verdad?, para el pueblo, para beneficio del ministerio. La que no lo haga va a tener que rendir cuentas por lo que no hizo, y el que se haya metido en el medio para prohibir que esto pasara también va a tener que pagar consecuencias por este mal comportamiento. Romanos 16, este es bien famoso, lo mencionó Eric el otro día. Romanos 16, no lo voy a leer porque es muy largo. Es súper importante también porque reconoce a muchísimas mujeres en posiciones de liderato y hasta las menciona por nombre y por funciones. Voy a mencionar algunas de ellas. La primera que menciona a Junia. Y Pablo describe a Junia como apóstol. No diácono ni anciano, apóstol. Que apóstol muchas veces era la gente que iba viajando de un lugar a otro a montar iglesia. Junia fue apóstol. Y Pablo menciona que fue creyente por aún más tiempo que él, así que Junia llevaba siendo cristiana antes de que Pablo se convirtiera siquiera. Y ella hasta presa estuvo con Pablo. Juntamente presa con Pablo estuvo. Lo que significa que su ministerio se extendió mucho más allá que en su casa. Algo súper curioso en los textos extrabíblicos es que cuando hablan de Junia, hablan como si fuera un hombre. Cuando se registra de Junia fuera de los textos bíblicos, hablan de Junia como si Junia fuera un hombre. ¿Verdad? Pero ser apóstol sabemos que es un fruto del Espíritu, uno de los frutos ministeriales.
Y como estudiamos meses atrás, no tiene género. Otra mujer que menciona por nombre es Febe, que fue una diaconisa. Y un argumento bien chévere que tienen las iglesias que se niegan a darle posiciones de autoridad a las mujeres es que en ningún momento en la Biblia se habla de ancianas, ni de pastoras, ni de maestras. Porque tampoco se dice ancianos, ni pastores, ni maestros. Estas palabras no se hablan ni para hombre ni para mujer en la Biblia. No, porque es que en la Biblia no hay pastoras, pues pastores tampoco hay. Y como discutimos ahorita en las metáforas, ahorita no, hace 2 semanas, Pablo encuentra que el modelo de la maternidad es el más adecuado para el liderato, el típico modelo de líder en esta cultura. Las iglesias en este tiempo ocurrieron en el ámbito doméstico, eran casa iglesia, eran células, eran un grupo íntimo de entre 15 a 20 personas, si acaso un poquito más. Y si recordamos, eran las mujeres quienes mandaban y tenían autoridad en esta esfera. Y tiene sentido que fueran ellas las encargadas de los servicios. Y tengo aquí 5 versículos, déjame buscar por lo menos el primero. Hechos 18, del 1 al 3. Exacto. Ok. Hechos 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. ¿Con quién? Con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí menciona a Priscila, que acogió a Pablo, ¿verdad? También con su esposo, claro está. Lo acogieron en su casa. Esta mujer tenía labores ministeriales. Y ahí tengo varios versículos más. Así que las mujeres fueron cruciales para el crecimiento de la iglesia y Pablo demostró agradecimiento en Romanos 16. Hasta aquí llegó mi enseñanza. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado y que puedan usar todo lo que aprendieron aquí para derribar argumentos feministas y derribar argumentos machistas y todo argumento que sea en contra de los roles y del valor intrínseco y ontológico que tenemos tanto mujeres como hombres. Así que gracias por su atención, los amo mucho, Dios les bendiga. Esto ha sido un manjar, de verdad. Y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque si no estudiamos bien la Biblia, vamos a perpetuar patrones y se va a utilizar, como decía un buen amigo, textos sacados de contexto para generar un pretexto. Fabi, de una manera muy elocuente, ha desmontado y utilizando base bíblica, versículo por versículo, ha ido desmontando ese mito del machismo, de que por un lado, a la gente externa a la iglesia, no, la iglesia es una fuente de machismo. Por otro lado, dentro de la iglesia, que las mujeres no tienen que estar bajo ningún concepto, excluidas de espacios de autoridad. En Romanos 16 está bien claro. Y hay otros versículos más que Fabi no pudo mencionar por falta de tiempo, pero está bien claro la cantidad de colaboradoras que había y esta muchacha que era diaconisa, Febe, la que siempre se me olvida el nombre, que era apóstol, o sea, es potente. Entonces, esto está brutal. El resumen de todo esto es que no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, para Dios todos somos iguales. Y un poco lo que hacen estos versículos es definir los roles, no en virtud de quién está por encima de otros, sino en virtud de, mira, tú hombre tienes que hacer estas cosas, como queda bien claro en Efesios, en el versículo, en los capítulos, en la porción de Efesios. O sea, el estándar para los hombres ahí está heavy. Tenemos que vivir conforme ese estándar. Igualmente para las mujeres, o sea, el estándar sí está heavy, o sea, tenemos que reflejar los varones, tenemos que reflejar a Dios y tenemos que estar dispuestos a morir por nuestras mujeres, y que las mujeres para nosotros no son inferiores a nosotros, sino que son, como bien dijo Daniela en ese comentario que dijo, nosotros somos uno, o sea, no hay, cuando tú eres uno, no hay alguien más que, ahí está Fa poniendo los versículos, brutal. Y los que no leí los puse ahí. ¿Sabes? Es bien importante que tengamos esto bien claro, ¿verdad? Y a mí me encantó que Pablo, la respuesta al asunto de Éfeso, en vez de irse, Pablo fue revolucionario porque Pablo combatió el machismo que imperaba en la cultura
con la respuesta a ese machismo, que era el otro extremo. Pablo se iba por la calle en medio y decía, no, ni es el machismo este asqueroso, ni es el ultrafeminismo este de que las mujeres son superiores al hombre. O sea, no. O sea, esto es lo que hay. Y yo creo que, Fabi, estamos súper agradecidos. Yo sé que un poco, ¿verdad? Nos quedamos cortos, pero porque es que es mucho. Evidentemente ha quedado desmontado. Y esa teoría machista, o sea, evidentemente tenemos los suficientes elementos de juicio para decir que el Evangelio es integrador y es igualitario, y que Dios no hace que los hombres sean más importantes que las mujeres y las mujeres más importantes que los varones. Y Fabi, estamos súper agradecidos. Vamos a hacer una oración rapidita para que Dios ¿verdad? Para que Dios nos continúe abriendo el entendimiento y para que podamos un poco ser fuente de luz, y estamos dispuestos a dialogar estas cosas con las personas que no han conocido al Señor. Un poco vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Para que busquemos en la palabra la manera de mostrar a la gente que el Evangelio no es fuente de abuso, sino fuente de integración y de libertad. Vamos a orar por eso, ¿está bien? Oramos. Vamos a poner a Fabi a orar por eso. Fabi, ya que tú pusiste el tema de una manera tan brutal, por favor dirígenos en esta oración, para que seamos capaces de mostrar el verdadero Evangelio. Amén. Señor, venimos delante de ti, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos a la distancia para estudiar tu palabra, Señor, y equiparnos para poder ser agentes hábiles, ¿verdad? Y útiles para esparcir tu palabra y tu evangelio, Señor. Reconocemos la importancia que tienen estos temas hoy día, Señor. Así que te pedimos que seas tú guardando toda esta información en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y que la preserves ahí para que en momentos donde necesitemos hablar de esto, podamos hablar, Señor, y podamos compartir tu palabra y tu verdad. Que no tengamos miedo de sonar contrarios y de dar las razones correctas y verdaderas a lo que fue tu creación y tu diseño, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des las herramientas, que nos capacites, que quites todo temor, todo miedo a ser rechazados, todo miedo a los argumentos y a las conversaciones, Señor, y que pongas ese deseo en nosotros, en educarnos, en buscar más allá y cómo contestar estas preguntas, Señor, para poder acercar el mundo a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a quererte más, a desearte más, Señor, a buscarte más y querer conocerte, Padre. Es lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo, como mejor podemos invertir nuestra energía, porque nuestra plenitud se encuentra en ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que guardes y preserves esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, nos des valentía para hacer baluartes de tu verdad. Gracias, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Los que tengan dudas, por favor, se las remiten a Fabi, que Fabi pues preparó el estudio de manera tan magistral. También me puede escribir a mí, pero ella definitivamente hizo un trabajo por el cual tenemos que darle un aplauso por lo brutal que estuvo. O sea, la verdad, Fabi, estamos súper contentos de este manjar que tú te has tirado el día de hoy y hace 2 semanas atrás. Tú sabes, es difícil, porque un poco yo sé que de alguna manera nos pone a temblar un poco, pero Dios está ahí y gloria a Dios, ¿verdad? Brutal. Estamos súper agradecidos. Este estudio va a estar